Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Mateo 21 del 23 al 32. La autoridad de Jesús puesta en duda. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús les respondió: Yo también les haré una pregunta, que si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Él a su vez les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro, le dijo lo mismo, y éste respondió: yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo: en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepienten después para creerle. Marcos 11 del 27 al 33. La autoridad de Jesús puesta en duda. Llegaron de nuevo a Jerusalén. Cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta, respóndanla, y entonces le diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Jesús les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Lucas 20 del 1 al 8. La autoridad de Jesús puesta en duda. Aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le dijeron: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta. Quiero que me digan: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: ¿por qué no lo creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Los fariseos exigían saber quién le había dado a Jesús su autoridad. Si decían que su autoridad provenía de Dios, lo acusarían de blasfemia. Si decía que
actuaba por su propia autoridad, las multitudes se convencerían de que los fariseos tenían una autoridad superior. Entonces Jesús les contestó con una pregunta que revelaría sus verdaderas intenciones. En realidad, los fariseos no querían una respuesta a sus preguntas, sino hacerlo caer en una trampa. Jesús demostró que querían la verdad solo si estaba apoyada en sus puntos de vista. El hijo que dijo que desobedecería, pero que no hizo nada, representa a muchos del pueblo de Israel en los días de Jesús, en especial a los líderes religiosos. Decían que querían hacer la voluntad de Dios, pero constantemente desobedecían. Eran unos hipócritas que solamente aparentaban ser piadosos. Es peligroso fingir ser obediente a Dios cuando nuestro corazón está lejos de Él, porque Dios conoce nuestras verdaderas intenciones. Nuestras acciones deben corresponder con nuestras palabras. El asunto con las personas que rechazan las afirmaciones de Jesús no solamente tienen que ver con dudas intelectuales, sino que también rechazan el control de Cristo sobre sus vidas. Hacen preguntas para que en realidad no quieren respuestas, sin embargo, quienes buscan con sinceridad encontrarán la verdad. Oremos, Señor Jesús, te doy gracias por esta revelación que has traído a nuestras vidas, Padre. Te pido por favor que nos ayudes. Ayúdanos, Padre, a saber cuando una persona simplemente no quiere de ti y está solamente lanzando estas preguntas, pero está lejos su corazón de ti. Ayúdanos a trabajar con la gente que tiene esa hambre y esa sed de ti, que tiene ganas de conocer, de tener esa verdad en su vida. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo, a tener ese buen discernimiento. Ayúdanos a obedecerte y a permanecer fieles hasta siempre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.